Prepárate para sumergirte en una de las historias más fascinantes y dramáticas de la Biblia, donde el poder, la ambición y la tragedia se entrelazan en un viaje inolvidable. Acab, rey de Israel, tenía en sus manos el destino de una nación. Podría haber sido un líder justo, guiando al pueblo a la luz del Dios verdadero, pero, seducido por la influencia implacable de su esposa Jezabel, una astuta reina dedicada al culto de Baal, Acab abrió las puertas de Israel a la idolatría y la injusticia. Suscríbete al canal para ver más historias bíblicas emocionantes y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Acab nació en una época de gran turbulencia, hijo de Omri, un rey que no escatimó esfuerzos para consolidar su poder. Acab heredó un reino ya marcado por decisiones difíciles y una sociedad alejada de Dios. Desde muy joven, el futuro rey de Israel vio de cerca la lucha política y espiritual que azotaba al pueblo. La idolatría comenzó a infiltrarse en todos los rincones y las tradiciones de Israel, que una vez fueron establecidas por la fidelidad al único Dios, estaban siendo olvidadas. Pero a Acab, con la mirada puesta en el poder y la gloria que conquistó su padre Omri, poco le importaban los asuntos espirituales. Para él, lo importante era conseguir que el reino prosperara, y para ello, no dudaría en realizar alianzas con otros pueblos. Cuando Acab ascendió al trono, comenzó una nueva etapa. El reino de Israel estaba ahora en sus manos, y con él el peso de las decisiones que moldearían el futuro de toda la nación. Pero el joven rey, todavía en su búsqueda de reconocimiento y seguridad, se dejó seducir por algo más. Fue entonces cuando conoció a Jezabel, hija del rey Et-Baal, sacerdote del dios Baal. La alianza entre Acab y Jezabel, que parecía más bien una unión política, se convertiría en algo mucho más devastador. Jezabel no solo era decidida y astuta, sino que trajo consigo una influencia que Acab no podía predecir: el culto a Baal. Proveniente de una cultura completamente ajena a las tradiciones de Israel, llevaba consigo un fervor inquebrantable por el dios Baal, deidad cananea que representaba la fertilidad y la tormenta. Desde el momento en que entró en el palacio de Samaria, Jezabel dejó claro que no sería una reina cualquiera. Sus palabras eran firmes, su presencia dominante y su propósito era transformar el reino de Israel a su propia imagen. Acab, que ya era susceptible a la influencia, no pudo resistir la fuerza de su personalidad. En lugar de llevar a Jezabel a la fe en el Dios de Israel, se dejó llevar por la pasión y la promesa de poder que representaba ese pacto. Jezabel no necesitó mucho tiempo para empezar a persuadir a Acab. Ella lo animó a construir altares a Baal y promover ceremonias que exaltaran la falsa divinidad, desafiando directamente al Dios que había guiado a Israel desde los tiempos de Moisés. Con el apoyo del rey, Jezabel inició una campaña para erradicar por completo la adoración a Dios de Israel. Sus métodos fueron despiadados. Los profetas del Señor, aquellos que se atrevieron a enfrentar este nuevo orden, fueron perseguidos. Muchos fueron asesinados. Otros huyeron, escondiéndose en cuevas y lugares remotos. Con cada acto de violencia, Jezabel parecía más segura y Acab, cada vez más sumiso, observaba todo sin cuestionar. Era como si el rey, una vez responsable de conducir al pueblo hacia la justicia y la verdad, hubiera entregado las riendas del reino en manos de la reina. Mientras los altares de Baal se multiplicaban por toda Samaria, un hombre permanecía en las sombras observando la decadencia de Israel. Su nombre era Elías. Profeta, ferviente e inquebrantable en su fe, sabía que era necesario hacer algo. Y así empezó a gestarse un enfrentamiento inevitable, aún lejano, pero cada vez más evidente en el horizonte. Los días en Samaria eran oscuros.
Las calles que alguna vez resonaron con cánticos de alabanza al Dios de Israel, ahora estaban llenas de procesiones dedicadas a Baal. Altares de piedra aparecieron en cada rincón, decorados con lujosos ornamentos, mientras el pueblo, confundido y dividido, comenzaba a rendirse al nuevo culto. La influencia de Jezabel era visible en todas partes, pero Acab, el rey, parecía estar a la vanguardia de esta transformación. No solo apoyó los rituales, sino que participó activamente en ellos, mostrando al pueblo que el culto a Baal era más que una elección, era una orden. La ciudad de Samaria, con sus imponentes murallas y su bullicioso mercado, se convirtió en el escenario de esta nueva era. Los festivales dedicados a Baal y Asera, otra diosa pagana adorada por Jezabel, llenaron los días de celebraciones extravagantes. El sonido de flautas y tambores dominaba el aire, mientras se hacían sacrificios en nombre de la fertilidad y la prosperidad. Todo parecía brillante por fuera, pero había algo profundamente mal. Era como si una nube invisible se cerniera sobre el reino, sofocando lentamente a quienes aún conservaban el recuerdo del Dios verdadero en sus corazones. En este escenario, los profetas del Señor, una vez respetados y escuchados por el pueblo, se convirtieron en objetivos. Jezabel estaba decidida a silenciarlos, sin importar el costo. Muchos fueron capturados y asesinados sin piedad, y sus voces silenciadas por orden de la reina. Otros huyeron, escondiéndose en lugares solitarios, tratando de mantener viva la llama de la fe. La tensión iba en aumento, pero al mismo tiempo algo más empezaba a moverse. En las montañas y valles distantes, donde los ojos de la corte no podían llegar, Elías, el profeta de Dios, se preparó. Vio desde lejos la corrupción que se tragaba a Israel y escuchó el clamor del pueblo afligido. Mientras Acab construía otro templo para Baal, Elías recibió un mensaje divino que lo llevaría de regreso a Samaria, listo para desafiar el poder y enfrentar de una vez por todas a los dioses falsos. El viento soplaba fuerte en la cima del monte Carmelo, mientras un silencio expectante flotaba en el aire. Allí, en la cima, Acab y Elías finalmente se enfrentarían. El rey, rodeado de los profetas de Baal, estaba confiado. Elías, en cambio, estaba solo, firme como una roca, con los ojos fijos en el cielo. Durante años, la devastadora sequía que asoló a Israel pareció darle la razón al profeta. Había advertido que esto sería la consecuencia de alejarse de Dios, pero aún así, Acab no cedió. Ahora se lanzó el desafío. Elías, en su audacia, había propuesto una disputa directa, él contra los 450 profetas de Baal. El desafío era simple. Ambos prepararían un altar con un sacrificio, pero no encenderían el fuego. El Dios verdadero sería aquel que respondiera con fuego del cielo. Acab, ansioso por una victoria que restaurara el honor de Baal, aceptó sin dudarlo. Los profetas de Baal comenzaron primero. Desde el amanecer danzaron alrededor del altar, gritando e invocando a su Dios. Sus cánticos resonaron por toda la montaña, mezclados con sonidos de tambores y voces de coros. Pero pasó el tiempo, y no pasó nada. Cuando llegó el mediodía, Elías, con mordaz ironía, se burló de ellos. «Grita más fuerte», dijo. «Tal vez Baal esté dormido u ocupado». La provocación solo los hizo gritar más, pero el silencio continuó. Cuando llegó el turno de Elisha, hizo algo inesperado. Mandó traer agua para remojar el altar, la leña y hasta el sacrificio. No una, sino 3 veces, hasta que todo quedó completamente mojado. Imposible que se incendiara. Entonces oró. No gritó, no bailó, solo habló con Dios. Y antes de que pudiera terminar sus palabras, el cielo se partió en llamas. La llama descendió con un rugido, consumiendo el sacrificio, la madera, las piedras e incluso el agua circundante. Acab,
asombrado, vio suceder lo imposible. Pero incluso frente a esta prueba incontrovertible, todavía llevaba consigo la sombra de Jezabel y su influencia. Mientras caían los profetas de Baal, otro plan comenzaba a formarse en el corazón del reino. Finalmente llegó la lluvia a Israel después de años de sequía, como Elías había prometido. Pero en lugar de traer alivio al corazón de Acab, solo pareció traer aún más tensión. Regresó a Jezabel con noticias de lo sucedido en el Monte Carmelo, describiendo el fuego que cayó del cielo y cómo Elías había ordenado la ejecución de los profetas de Baal. La mirada de Jezabel se endureció. Si Acab se sintió impresionado o intimidado, ella no lo demostró. Para Jezabel, esto fue un insulto imperdonable, una afrenta a su Dios y al poder que creía tener sobre Israel. Y así comenzó una nueva búsqueda de Elijah. Mientras tanto, Ahab parecía cada vez más desgarrado. Había presenciado algo extraordinario en el Monte Carmelo, algo que debería haberlo llevado al arrepentimiento. Pero Jezabel era como una pesada cadena que lo ataba a lo más profundo de sus decisiones equivocadas. Fue entonces cuando surgió otro episodio que marcaría el reinado de Acab y revelaría el alcance de su sumisión a la oscura voluntad de Jezabel. La cuestión de la viña de Nabot. Nabot era un hombre sencillo, dueño de una pequeña viña que estaba cerca del palacio de Acab. Para el rey, aquel viñedo era perfecto para un jardín. Ofreció a Nabot dinero y tierras aún mejores a cambio, pero el hombre se negó. Para Nabot, esa viña era una herencia de sus antepasados, algo sagrado que no podía simplemente vender. Acab se sintió frustrado, irritado, y en un gesto casi infantil, se aisló en su habitación, negándose a comer. Jezabel, al ver la condición del rey, actuó con calculada frialdad. «¿Eres el rey de Israel o no?», dijo con un dejo de desprecio. Sin esperar respuesta, tomó el control de la situación e ideó un malvado plan para apoderarse de la viña. Usando su poder, envió cartas en nombre de Acab, acusando a Nabot de blasfemia y conspiración. Nabot fue juzgado, condenado y apedreado hasta morir. Acab, pasivo, recibió la noticia y tomó posesión de la viña como si nada hubiera pasado. El sonido de las sandalias de Elías resonó en la tierra seca de la viña que ahora pertenecía a Acab. El profeta, con paso firme y mirada decidida, llegó al lugar donde el rey admiraba su nueva posesión. No hubo ceremonia ni palabras suaves. Elías fue directo, como una hoja cortante que desgarra sin piedad. Alzó la voz y declaró: «Así dice el Señor, en el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, también lamerán tu sangre». Ahab se quedó helado. Por un momento, el peso de esas palabras lo golpeó como una piedra lanzada con precisión. Elías no se detuvo allí. Reveló el alcance del juicio divino que caería sobre Acab y su casa. «A causa de vuestra maldad», dijo, «tu linaje será cortado, y Jezabel también enfrentará su propia ruina». Las palabras, cargadas de autoridad divina, resonaron en el aire, dejando a Acab sin argumentos, solo con la conciencia culpable de un hombre que sabía que había ido demasiado lejos. Pero el rey era complejo. Sabía que Elías era un hombre de Dios y que sus palabras siempre se cumplían. Aún así, la influencia de Jezabel, las riquezas del trono y el orgullo de su corazón lo mantuvieron atado. Elías, como un rayo, expuso lo que Acab había tratado de ocultarse a sí mismo, su cobardía al asumir responsabilidades y su completa sujeción a la voluntad de Jezabel. Cuando Elías se fue, dejando que el polvo se levantara detrás de él, Acab se quedó solo. Quizás por miedo, quizás por un raro destello de arrepentimiento, se rasgó la ropa y se cubrió con cilicio, en un gesto de humillación ante Dios. Pero el destino no cambia tan fácilmente. Las palabras de Elías fueron más que una advertencia.
fueron una sentencia. La tensión era palpable en el palacio de Samaria. Acab, inquieto, reunió a sus asesores para planificar una audaz campaña militar, retomar Ramot Galaad, ciudad estratégica que se encontraba bajo control sirio. El rey de Israel no estuvo solo en este esfuerzo. Buscó una alianza con Josafat, el rey de Judá, quien, aunque más temeroso de Dios, aceptó participar en la batalla. Pero antes de marchar, Josafat insistió. Debían consultar a un profeta para saber si el Señor estaba con ellos. Acab, visiblemente molesto por la sugerencia, llamó a docenas de sus propios profetas, hombres que sabía que le darían exactamente la respuesta que quería escuchar. Y así fue. Uno a uno aseguraron que la victoria era segura, que Ramot de Galaad caería fácilmente en sus manos. Pero Josafat, desconfiado, se dio cuenta del acto. ¿No hay otros profetas del Señor a quienes podamos consultar?, preguntó. La respuesta de Ahab llegó con una mezcla de sarcasmo y frustración. Aún queda uno, Micaías, hijo de Inlá, pero lo odio. Nunca me profetiza nada bueno, solo desgracia. Incluso de mala gana, Acab mandó llamar a Micaías. Cuando llegó el profeta, su reputación le precedía. Con una mirada penetrante, no tenía miedo de decir la verdad, incluso delante de los reyes. Y, como era de esperar, Micaías trajo una visión completamente diferente. Vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas sin pastor, declaró, sugiriendo que Acab no saldría vivo de esa batalla. El ambiente se volvió tenso. Acab, furioso, desestimó las palabras de Micaías como una más de sus habituales predicciones pesimistas. Aún así, algo en esas palabras pareció perturbar a Acab. Cuando se preparaba para la batalla, decidió disfrazarse, vistiéndose como un soldado común. Quizás creyó que, ocultándose tras el anonimato, podría engañar al destino. Pero en el fragor de la batalla, mientras las espadas chocaban y los gritos resonaban por el campo, una flecha disparada al azar encontró su objetivo y atravesó a Ahab entre las junturas de su armadura. El rey, herido y ensangrentado, intentó resistir, pero el peso de la profecía de Micaías era ineludible. La muerte lo acechaba, y el juicio de Elías, que él había ignorado, comenzó a tomar forma mientras su carro regresaba a Samaria, manchado de sangre. El carro de Acab se balanceaba mientras avanzaba lentamente de regreso a Samaria. La sangre fluyó de su herida y se acumuló en el fondo del carruaje, tiñendo de rojo el camino que dejó atrás. Sostuvo la herida con manos temblorosas, pero la flecha había atravesado profundamente y su respiración se hizo cada vez más pesada. Los soldados de los alrededores permanecieron en silencio, incapaces de ignorar el rostro del rey, que incluso disfrazado, ahora estaba al borde de la muerte. Cuando el carro finalmente llegó a la ciudad, Acab ya no tenía fuerzas para hablar. Lo sacaron del vehículo, pero la sangre que derramó quedó. En el lugar donde Nabot había sido injustamente condenado y asesinado, el líquido rojo fluyó, mientras los perros lamían las huellas, cumpliendo exactamente la profecía de Elías. Las palabras del profeta resonaron en la memoria de todos los que presenciaron aquella escena. La caída del rey no fue solo un acontecimiento trágico, era una señal del juicio divino. A pesar de la muerte de Acab, el reino de Israel no encontró la paz. Su linaje, marcado por la idolatría y la influencia de Jezabel, continuó perpetuando los errores que habían separado al pueblo de Dios. Jezabel, siempre astuta y decidida, todavía reinó con mano de hierro, consolidando su influencia sobre el trono y el pueblo. Pero las palabras de Elías también la incluían a ella, y su tiempo se acercaba. Jezabel permaneció en su trono, imponente e inquebrantable, como si la muerte de Acab no hubiera sido más que un pequeño revés en su camino. El palacio de Samaria seguía siendo el centro de sus maquinaciones, y la reina madre gobernaba con la misma determinación que había demostrado a lo largo de los años.
Su mirada permaneció fija en consolidar el poder, y su influencia repercutió en todas las decisiones de sus hijos, ahora herederos al trono. Pero en el fondo había una tensión creciente en el aire. Las profecías de Elías, que tanto despreciaba Jezabel, parecían más cerca de cumplirse. Israel estaba dividido. La idolatría que Jezabel había establecido todavía estaba profundamente arraigada, pero la gente comenzaba a preguntarse cuánto duraría. Las palabras de los profetas, antes silenciadas, comenzaron a escucharse nuevamente. La sequía que marcó los años de Acab, las señales sobrenaturales en el Monte Carmelo y la muerte del rey habían dejado una impresión duradera. Muchos temían que Jezabel también corriera la misma suerte. Mientras tanto, el panorama político en Israel era inestable. Jehú, un comandante militar valiente y ambicioso, empezó a destacar. Sus victorias en el campo de batalla y su aparente lealtad lo convirtieron en una figura respetada entre los ejércitos. Pero había algo más en Jehú. Llevaba una misión que iba más allá de las guerras convencionales, cumplir el juicio de Dios sobre la casa de Acab y Jezabel. El mensaje llegó a Jehú de forma clara e innegable. Ungido como rey y llamado a acabar con el linaje de Acab, reunió a sus hombres y comenzó a marchar hacia Jezreel, donde estaba Jezabel. Las calles se llenaron de rumores sobre el avance de Jehú, y en el palacio la reina se dio cuenta de que el sitio se estaba cerrando. Aún así, ella no mostró miedo. Con calma, subió a la ventana y esperó, mientras los pasos de Jehú se acercaban, cada vez más audibles, resonando por el suelo de piedra. Jehú llegó a Jezreel como una tormenta. El polvo se levantaba bajo los cascos de los caballos a medida que avanzaba su séquito, trayendo consigo una sensación de inevitabilidad. En el palacio lo esperaba Jezabel, pero no como una mujer derrotada. Ella, con la dignidad de quien nunca se inclinaría, se vistió cuidadosamente, se maquilló los ojos y se ajustó la corona. La reina no descendería sin dejar su huella. Desde lo alto de la ventana, Jezabel observó cómo llegaban Jehú y sus hombres. Cuando él se acercó, ella lo retó con palabras llenas de sarcasmo. ¿Has venido en paz, Zimri, matador de tu señor? La referencia al antiguo traidor de Israel era clara. Jezabel sabía jugar con las palabras, y en ese momento trató de intimidar a Jehú. Pero él no era un hombre que dudara. Sin siquiera responder, levantó la vista y se dirigió a los sirvientes que estaban a su lado. ¿Quién está conmigo?, preguntó. Hubo un breve silencio, pero luego algunos eunucos, hombres que durante años habían servido bajo la implacable autoridad de Jezabel, tomaron una decisión. Sin previo aviso, la empujaron por la ventana. El cuerpo de Jezabel cayó y golpeó el suelo con un impacto que hizo que el silencio dominara la habitación por un instante. Jehú, en su carro, observaba sin remordimientos. Entró al palacio, no sin antes dejar claro que el destino de la reina quedaría sellado de una manera que nadie olvidaría. Cuando más tarde ordenaron que enterraran a Jezabel, solo encontraron lo que habían dejado los perros: su cráneo, sus manos y sus pies. Así se cumplió la profecía de Elías, que declaraba que Jezabel sería devorada por perros en el campo de Jezreel. El fin de la reina marcó un punto de inflexión. El linaje de Acab fue eliminado, y con él los altares de Baal comenzaron a ser destruidos. El reino de Acab y Jezabel terminó como comenzó, envuelto en sombras y marcado por decisiones que los alejaron del propósito de Dios. No se olvidaron la sangre derramada, los altares erigidos a dioses falsos, la manipulación y el desprecio por la justicia. Israel quedó profundamente herido, tanto espiritual como políticamente, por las consecuencias del reinado más oscuro de su historia. La tragedia de Acab es que tuvo innumerables oportunidades de cambiar su destino. Las palabras de Elías,
Las poderosas señales en el Monte Carmelo e incluso los momentos de arrepentimiento mostraron que Dios estaba dispuesto a extender misericordia. Pero Acab, dominado por su orgullo y la influencia de Jezabel, se negó a regresar verdaderamente al camino correcto. La historia de Acab nos enseña lecciones profundas sobre la importancia de las elecciones e influencias que permitimos en nuestras vidas. No comenzó su reinado como un hombre completamente malo, pero sus decisiones, tomadas una tras otra, abrieron la puerta a la corrupción. Permitió que Jezabel, con sus ideas y prácticas, moldeara no solo su liderazgo, sino también su corazón. Nos recuerda cómo las personas que nos rodean tienen el poder de fortalecernos o alejarnos de nuestros valores. Jezabel no era solo una reina manipuladora, fue un reflejo de lo que sucede cuando nos rodeamos de influencias que nos alejan de Dios. Acab también ilustra el peligro de la idolatría, no solo la adoración literal de ídolos, sino la entrega de nuestro corazón a cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios. Su búsqueda de poder, control y aprobación lo llevó a sacrificar lo más importante, su lealtad al Creador. El reino se derrumbó porque se rompió el fundamento espiritual. Así, su historia es un llamado de atención para no ignorar las advertencias que Dios nos da, no posponer el arrepentimiento y mantener nuestro enfoque en lo que realmente importa. Israel se levantaría de nuevo, pero las cicatrices del reinado de Acab permanecieron como un recordatorio de que el camino de las tinieblas siempre conduce a la ruina. Si te gustó la historia de Acab y quieres seguir siguiendo otras historias de fe y superación, no olvides darle me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, exploremos lecciones más poderosas de la Biblia.